Muy buena tarde a todos, un verdadero placer poderles saludar en su curso Bioquímica. Muchísimas gracias por estar pendientes. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a tener, de una vez quiero comentarles, vamos a tener una clase, pues, bueno, quizá no digo la más importante de las que hemos tenido, pues, pero sí es una clase la cual, pues, les suplico que tengan un poco, que si han tenido atención, vamos mostrado atención en las últimas clases, pues en esta les suplico que tengan un poco más de atención porque muchos de las preguntas del examen van a venir de esta clase, de la clase de hoy. Así que, sin más preámbulo, nos vamos porque es una clase, pues, espero poderla cubrir en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio pues a la clase este día, solo que no me está dejando presentar esta cuestión. Aquí está, listo, ya está. Ya está cargada por acá. Bueno, todos espero estén viendo mi pantalla ya. Estamos en el curso de Bioquímica, semana número 4, tema carbohidratos. Les saluda su catedrático Vinicio Quintana Orellana. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? Perdón, vamos a retroceder una diapositiva. Hoy son carbohidratos, por eso les digo, es una clase súper larga y vamos a ver todo lo que son carbohidratos. El objetivo de la clase entonces pues va a ser describir la importancia de los carbohidratos en el funcionamiento de los organismos vivos. Eso es todo. Organismos vivos, animales, plantas, animales pues racionales e irracionales, igual son animales, somos animales. Entonces, en el funcionamiento pues de los organismos vivos. Muy bien. Empecemos yéndonos a la etimología de la palabra carbohidratos y la etimología pues para que no saben la ciencia, el origen de todos los nombres tienen un origen. Entonces, la etimología de la palabra carbohidrato, que también lo podemos encontrar como glúcidos, que en teoría es lo mismo. Entonces, glúcido se deriva de la palabra gliquis, que significa dulce, ¿ya? También son llamados pues, hidratos de carbono o sacáridos. Usted lo va a encontrar como hidratos de carbono, como sacáridos, como glúcidos, son lo mismo. Son un grupo de macromoléculas que son indispensables para los procesos metabólicos del organismo. Entonces, desde el punto de básicamente polihidroxalialdehídos y polihidroxicetonas, ¿ok? Desde el punto de vista químico. Aquí estamos en bioquímica, entonces vamos a ver de otra manera. Entonces, brindan la primera fuente de energía, o sea, antes que lípidos y que las proteínas, la primera fuente de proteínas a las que recurren los organismos, pues son a los carbohidratos, que es la primera fuente de energía, la más importante. Ok, entonces antes que a los lípidos, a las proteínas, para obtener energía en cualquier organismo, ok, y los carbohidratos los vamos a encontrar en azúcares simples, en polisacáridos, que es la formación de varios azúcares, y los carbohidratos complejos, que es la combinación de varios polisacáridos. Lo vamos a ver un poco más adelante, vamos a verlo un poco más explícito adelante, ¿no? Ok. Vamos a ver, todos los carbohidratos son abundantes en las células, son de lo más abundante en las células, están presentes en todas las especies vivientes, plantas, animales, hongos, bueno, básicamente en los 5 reinos, ¿no? Muy bien. Los carbohidratos también son adaptados a una diversidad de funciones biológicas, o sea, no solo se limitan a una función biológica, tienen una infinidad de funciones biológicas. Por otro lado, su estructura que la de las proteínas, es mucho más simple que la de las proteínas. Las proteínas las proteínas pues, son químicamente mucho más complejas y todos nos recordaríamos, seguro lo vieron ustedes esto permítame usted, yo sí no puedo cometer acá no sé, me da, ahí por aquí estaba un nombre por ahí que no estaba completo. Entonces, vamos a ver, voy a corregir mi presentación. Disculpen. Entonces, yo sí soy muy celoso con la forma en que lo que presento y cómo lo presento. Ok, hablábamos entonces que es una estructura químicamente más simple que las proteínas. Las proteínas son mucho más complejas, ok.
aquí nos vamos a dar cuenta que por eso empezamos con los carbohidratos. Por eso la guía de estudios nos pide que primero toquemos carbohidratos que proteínas. Las proteínas sí son bien complejas. Ok, entonces veamos entonces los carbohidratos simples. Vamos a ver, aquí los vamos a dividir. Carbohidratos simples. ¿Cuáles están acá? Los vamos a clasificar en monosacáridos. Aquí tenemos la glucosa, fructosa, ¿ya? Y luego vienen los disacáridos, que es la fusión de dos monosacáridos. En este caso, la manosa, que es una función de glucosa más glucosa. La sacarosa, que es una función de glucosa más fructosa. Y luego tenemos los polisacáridos, que son estructuras muy complejas, como por ejemplo los almidones, que es la unión de muchos monosacáridos de glucosa. Ok. Sigamos hablando de los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos son moléculas de azúcar, ¿sí? Junto con proteínas y las grasas principales para la vida. ¿Cuáles son? Grasas, proteínas y carbohidratos. Ese es el secreto. Para los que estudiamos y trabajamos en la parte de nutrición animal, sabemos que eso es, ¿no? Proteínas, grasas y azúcar, en eso se resume. Ok. Entonces vamos, dice que su cuerpo descompone los carbohidratos de glucosa. O sea, nuestro cuerpo va a descomponer los carbohidratos y los pasa a glucosa, ¿ya? Le pasa la famosa glucosa. La glucosa o azúcar en la sangre es la principal fuente de energía para las células, para los tejidos y para los órganos del cuerpo. Pregunta de energía en los cuerpos para mantenimiento de células, tejidos, órganos y órganos del cuerpo. Y los carbohidratos, ¿ok? Entonces la glucosa puede usarse inmediatamente o almacenarse en el hígado y los músculos para su uso posterior. Ojo con esto. Y aquí es donde viene la diabetes, aquí es donde viene problemas de hígado graso y empezamos a tener ese montón de dificultades médicas, ¿no? Ok. ¿Por qué? Señores, o sea, creo que todos están claros en eso, ¿no? La glucosa puede usarse inmediatamente o almacenarse en el hígado. Señores, si usted los carbohidratos o la glucosa que tiene no la quema a través del ejercicio, tiene una vida sedentaria, entonces se le va acumulando en el hígado o se le va acumulando en los músculos. Después va a resultar con una gran panzota, ¿ya? Después va a resultar con diabetes, después va a resultar con problemas de triglicéridos. Todo viene desde acá. Pero bueno, no vengo a darles una charla de nutrición, pero fuera bueno que tomemos conciencia de nuestra salud. Bueno, ojo con esto, después de haber llevado el curso bioquímico, ustedes les aseguro que la vida ya no la van a ver igual, ¿sí? Ya van a saber su cuerpo, van a poderle dar explicación a muchas cosas que hoy por hoy solo saben que pasan porque están pasando, pero no saben de dónde vienen, cómo se originan y cuáles son los beneficios o complicaciones que pueden tener todos los diferentes procesos que pasan en nuestro cuerpo. Ok, sigamos hablando de carbohidratos entonces. Los carbohidratos pues, son moléculas que están formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Pregunta de examen. Carbohidratos formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y la forma es una molécula de carbono más agua, ¿ok? En eso estamos, eso es la molécula de carbono. Sigamos hablando de los carbohidratos. Entonces, señores, los carbohidratos o glúcidos, los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos, son biomoléculas compuestas principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Porque te formas con agua, tienen hidrógeno y oxígeno. Aunque algunos de ellos pues también contienen otros bioelementos, tales como nitrógeno, azufre y fósforo. No siempre. Los elementos esenciales para formar carbohidratos, hidrógeno es el oxígeno, ¿ya? Algunas moléculas muy excepcionales, señores, pueden tener nitrógeno, fósforo y azufre, pero son muy excepcionales. Sigamos conociendo un poco sobre los carbohidratos. ¿Qué sinónimos vamos escuchando de los carbohidratos, señores? Es importante que sepamos. Les voy a decir, de los azúcares. Yo en bioquímica no hay azúcar, señor. Es un sinónimo de carbohidratos. Entonces, el sinónimo de los carbohidratos vamos a ser azúcares, glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Cualquiera de estos hace referencia a carbohidratos. Definamos carbohidratos, ya lo definimos. Son las moléculas formadas por el carbono, hidrógeno y oxígeno. La relación proporcional es de 1, 2, 1. 1 de carbono, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. ¿Ok? La fórmula general
fórmula general entonces va a ser esta. ¿Ok? Muy bien. Funciones de utilidad. ¿Qué funciones tienen los carbohidratos? Pues tienen funciones metabólicas que van relacionadas con nuestra nutrición y funciones de reserva y estructura. O sea, estructura forman proteínas. Aparte las tenemos en nuestro cuerpo, pues cuando no comemos y hacemos ejercicio, o sea, estamos sacando de nuestras reservas corporales. Ok, funciones químicas, pues son aldehídos, son cetonas y alcoholes. Vamos a ver eso un poco más adelante, ¿no? En esta clase. Bueno, vamos a cetonas y vamos a ver un poco en esta clase. Ok, clasificación. Entonces, la vamos a clasificar según el número de moléculas. ¿Sí? Puede ser monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, ¿no? Ok. Y según la función química que estos tengan, ya vamos a ver más adelante, y pues también según el número de átomos de carbono que estos tengan. O sea, hay miles de formas de poder clasificar los carbohidratos. Carbohidratos tenemos entonces, pregunta de examen, señores. Primero tenemos los azúcares. Es la forma más simple de los carbohidratos. Esta pues se produce de forma natural. Ojo con esto, ¿sí? Dice que se produce de forma natural el azúcar, ¿no? En algunos alimentos, incluyendo frutas, verduras, leche, productos y productos lácteos. Entonces, los azúcares van a incluir, los azúcares incluyen azúcar de la fruta. Pregunta, examen, ¿cómo es la fructuosa? ¿Sí? El azúcar de la mesa, ¿cómo la famosa sacarosa? Es el azúcar que comúnmente pues nosotros comemos, ¿no? Y pues el azúcar de la leche llamada lactosa, ¿ya? Aquí tenemos algunas. Entonces, la sacarosa, por ejemplo, a menudo se llama azúcar de mesa y consiste pues en una combinación de glucosa y fructuosa que se extrae de la caña de azúcar o la remolacha azucarera. Y pues esta está presente en la mayoría de frutas y verduras de forma natural. Luego tenemos la glucosa y fructosa. Pues estas se encuentran en la miel, en las frutas y en las verduras. ¿Ya? En todas las frutas, verduras tienen fructuosa, ¿ya? Y glucosa. ¿Ok? Y pues también la miel. La lactosa de azúcar de la leche, pero su nombre es lactosa. ¿Ya? Esta porque se encuentra en la leche y en los productos lácteos. Y luego tenemos la maltosa. Bendita maltosa, a mí me encanta la malta, pero en la cerveza, ¿va? La maltosa también conocida como azúcar de malta, y esta pues se encuentra en las bebidas de malta y la cerveza. Muy bien, acá tenemos pues las de sacarosa. La sacarosa pues va a ser la unión de la glucosa más fructosa, la lactosa de la glucosa más galactosa y la maltosa de la glucosa más glucosa. Seguimos. Seguimos viendo los tipos de almidones. El almidón es un carbohidrato muy complejo, lo cual va a significar que está hecha de muchas unidades de azúcar entre sí. Entonces, el almidón se produce de forma natural en vegetales, granos, frijoles cocidos, guisantes o ¿cómo le llaman los guisantes? Arvejas. ¿Okay? Entonces, el almidón, señores, este hidrato de carbono es el que ha sido parte fundamental de la dieta del hombre desde la prehistoria, ¿no? Recordemos los que hemos leído la Biblia en el tiempo de Egipto, ¿qué comían? Trigo, ¿no? El trigo era la base fundamental, es como comemos nosotros maíz. Además dice que se ha dado un gran número de usos industriales. Después de la celulosa es probablemente el polisacárido más abundante e importante desde el punto de vista comercial, el almidón. Después de la que encontramos en todas las plantas, ¿no? Sigamos viendo los tipos de carbohidratos. Y aquí tenemos que conocer las fibras, señores. La fibra también es un carbohidrato complejo y se va a producir de forma natural en frutas, en verduras, en granos enteros, en frijoles cocidos y guisantes, ¿ok? Y la fibra, pues tenemos dos tipos de fibra, la fibra soluble e insoluble. No voy a entrar mucho en esto porque esto pues es un tema de nutrición y aquí pues no vamos a ver nutrición. ¿Ok? Pero sí es importante la fibra, para que todos lo sepan, la fibra es un tipo de carbohidratos. Ok, sigamos hablando sobre los tipos de carbohidratos. Aquí ya tuvimos los tipos de carbohidratos, aquí vamos a seguir hablando de los tipos de carbohidratos y aquí pues vamos a hablar, ¿qué son los monosacáridos? Pues son los carbohidratos más sencillos, son los monosacáridos o azúcares simples. Estos, entonces, o sea, los monosacáridos pueden pasar a través de la pared del tracto alimentario sin ser modificados por las enzimas digestivas. Miren qué importante. ¿Por qué? Porque son, pues, muy sencillos
y son con azúcares simples, por eso no son modificados en el tracto digestivo. Entonces, pregunta de examen, los 3 monosacáridos más comunes, no es que solo sean estos, hay muchos más. Entonces, ¿cuáles son los más comunes? La glucosa, pregunta de examen, glucosa, fructosa y galactosa, ¿ok? Glucosa, galactosa y fructosa son los 3 monosacáridos más importantes. Sigamos clasificando, sigamos hablando sobre monosacáridos. Dice que la glucosa a veces también es denominada dextrosa. Dextrosa o glucosa es exactamente lo mismo. Y la encontramos en fruta, la encontramos en cebollas, la encontramos en algunos tubérculos, ¿sí? Y otras sustancias vegetales. Entonces, es la sustancia en la que se convierten muchos otros carbohidratos, como los disacáridos, almidones, por las enzimas. Se oxida, que es un proceso oxidativo, pues, para producir calor y dióxido de carbono que se elimina con la respiración. Miren qué importante. Por eso es importante el ejercicio, señores. Ustedes van a agarrar toda la glucosa que le han metido a su cuerpo, esa glucosa al momento de estar en un ejercicio, entra en un proceso oxidativo y produce la energía que estamos consumiendo, la energía que estamos quemando, ¿ya? Y pues lógicamente el resultado que va a salir de nuestro cuerpo al ambiente va a ser el dióxido de carbono y lo eliminamos pues con la respiración. Muy bien, aquí seguimos con los ejemplos de monosacáridos. La glucosa, entonces, ya dijimos, sabemos que la glucosa no es un monosacárido de la forma molecular, es una hexosa, es decir, tiene 6 aldosa, ya vamos a ver más adelante. La sacarosa, pues es un disacárido, es decir, es un hidrato de carbono que se forma a partir de la unión de 2 azúcares, que son monosacáridos. ¿De dónde viene la galactosa, entonces? De la glucosa y la fructuosa. Y luego tenemos la fructuosa. La fructosa, pues, es un azúcar que está presente en todas las frutas, está presente en la miel, y pues a través de procesos químicos como la hidrólisis o la isomeración, esta pues se puede obtener fructosa a partir de la sacarosa, o sea, la sacarosa. Muy bien. Y luego pues dejamos acá los monosacáridos y pasamos a clasificar a los carbohidratos como vamos a conocer a los famosos disacáridos. Pregunta de examen, ¿qué son los disacáridos? Pues son compuestos de azúcares simples. Están compuestos de azúcares simples. Estos necesitan que el cuerpo los convierta en monosacáridos antes que puedan absorber en el tracto alimentario. Ejemplo de disacáridos, tenemos la sacarosa, tenemos la lactosa y la maltosa. Por eso sí, ¿no? Ok. Entonces, okay. La sacarosa, entonces, es el nombre científico para el azúcar de mesa. El tipo, por ejemplo, se emplea para endulzar el té, el café y todo eso, ¿no? El carbono que se elimina a través de la respiración. Entonces, los disacáridos, señores, son carbohidratos formados por 2 unidades de monosacáridos unidos entre sí. Esto va a ser unidos entre sí a través de un enlace glicosídico, también llamado glucosídico. Pregunta de examen. Ok, por otro lado dice que este enlace se forma pues entre el OH del carbono, ¿sí? El carbono anomérico de unidad y el OH4 o C número 2 de la otra unidad de eliminación. Esto no lo voy a poder preguntar en el examen porque no se los estoy... No me queda de dónde salen los OH, ¿verdad? Pero bueno, concentrémonos entonces que la maltosa está formada de glucosa más glucosa. La galactosa de galactosa más glucosa y la sacarosa pues de glucosa más glucosa también. Muy bien. Siguiendo con los disacáridos, dice que estos se van a producir habitualmente de la caña de azúcar, pero también a partir de la remolacha. De la sacarosa se halla también en zanahoria, se halla también en la piña. Por eso un diabético no puede comer que se encuentra en la leche humana y animal. Es mucho menos dulce que la sacarosa y la maltosa pues se va a encontrar en las semillas germinadas, sobre todo en la cebada que nos gustan todos con la cerveza, ¿no? ¿Ok? Los disacáridos de mayor interés biológico pues son estos, ¿no? O sea, no es que solo sean la maltosa, galactosa y sacarosa, no es que solo eso sean, son los más importantes para el estudio de las ciencias agropecuarias. Muy bien. Ya vimos monosacáridos, hoy vamos a ver
polisacáridos. Ok, dice que los polisacáridos son químicamente los carbohidratos más complejos y estos tienen pues, y los seres humanos solo podemos utilizar algunos para producir energía, no todos. Ejemplo, los polisacáridos, el almidón es un polisacárido, el más común, el glicógeno o glucógeno y la famosa celulosa que encontramos en todas las plantas, son polisacáridos. ¿Ok? Los polisacáridos de mayor importancia, ojo con esto, de mayor importancia, no son los únicos. Almidón, glucógeno, glicógeno, la celulosa y la famosa quitina. ¿Dónde encontramos la quitina, señores? Lo encontramos en algunos tipos de insectos, ¿no? ¿Ok? Ahí encontramos, creo que también está en pelo y está en uñas. ¿Ok? Sigamos hablando de los polisacáridos y empecemos a describir cada uno de ellos. Empecemos por el glicógeno o glucógeno. Este pues se produce en el cuerpo humano o animal y a veces se conoce como almidón animal. Y el glucógeno o glicógeno se forma a partir de los monosacáridos resultantes de la digestión del almidón alimentario. Entonces, mire, por eso es que cuando nos metemos esa gran cantidad de tortilla que llevamos ahí, pues son granos de maíz, almidón. Entonces, por eso es que, imagínense qué gran cantidad el almidón del arroz, el almidón de la yuca, se dividen en los intestinos, en los intestinos, pues, para formar moléculas de monosacáridos que después pasan al torrente sanguíneo. Entonces, el glucógeno es el polímero presente en los animales y se encuentra principalmente en hígado y músculos. ¿Ok? Sigamos hablando del glucógeno. Dice que este se encuentra como reserva de la glucosa almacenada principalmente en el hígado y músculos. Era lo que les decía, cuando nos metemos esa gran cantidad de carbohidratos a nuestro cuerpo rápido lo almacena en los músculos formándonos la panza o lo almacena en el hígado, formando hígado graso si usted no lo quema. Hacer falta la glucosa en la sangre, el glucógeno se hidroliza y libera la glucosa, ¿ok? Y luego, pues, la cual esta glucosa va a ser empleada en el metabolismo celular para obtener energía. ¿Ok? Si nosotros pues, no tenemos, no estamos consumiendo energía en ese momento, no tenemos energía, nuestro cuerpo va a agarrar de las reservas, va a echar mano de las reservas corporales que vamos a tener en el hígado, en los músculos. Por el contrario, si existe exceso de glucosa en la sangre, ojo con esto, el hígado la convierte en glucógeno para combatir la diabetes. Sigamos hablando de los polisacáridos. Ya vimos el primero que es el glucógeno, luego vamos con la celulosa. Dice que la hemicelulosa, lignina, pectina y gomas algunas veces se denominan carbohidratos no disponibles, debido a que nosotros los humanos no tenemos la capacidad de digerir celulosa. De hecho, los animales no todos tienen la capacidad de digerir celulosa. Hablemos, por ejemplo, de los monogástricos, excepto el caballo, pero el caballo no es monogástrico. Tiene una capacidad por ahí, una submodificación en el intestino, en los intestinos para poder digerirla, pues, para poder absorberla, pero no, o sea, no es. Los únicos que tienen la capacidad de digerir esto, pues, son los rumiantes, ¿no? Nosotros como humanos no tenemos la capacidad, por eso nosotros necesitamos alimentar de celulosa a un animal. Ese sí la va a poder digerir, la va a poder aprovechar y después nos alimentamos de él, ahí sí la podemos digerir, ¿ok? Entonces, la celulosa y la hemicelulosa pues son polímeros vegetales principales componentes de las paredes celulares. Entonces, dice que es el componente estructural de las paredes celulares de los vegetales y constituye, ojo con esto, al menos un 50% de los vegetales van a estar formados de celulosa. Por ejemplo, las fibras de algodón son celulosas casi puras, mientras que la madera presenta aproximadamente la mitad de celulosa. Mire que también hay diferencias, no es que sea vulgarmente, como decimos, parejo para todos los seres vivos. Ok. Sigamos hablando del polisacárido celulosa. Pues es el polisacárido estructural de los vegetales, por ser el componente fundamental de las paredes celulares, tan apreciados como la madera, el papel, el algodón. La unidad básica de la celulosa, señores, es la celobiosa.
es decir, las uniones de glucosas por un enlace beta, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la cual vuelve que las cadenas son generalmente lineales, muy largas, así pues es fácil encontrar cadenas hasta de 15.000 monómeros sin ramificar. Y aquí podemos ver el ejemplo de las cadenas que forman la famosa célula. Bueno, aquí vemos pues los principales, estamos viendo los principales polisacáridos. Aquí tenemos la famosa pues, la lactosa, ¿sí? Y la estructura de la celulosa. Era lo que decíamos, tienen estructuras lineales, miren. Muy bien. Ok, vamos a dejar por acá la clase un momentito antes de entrar a lo que es la nomenclatura de los carbohidratos y vamos a ver un videito rápido. En este video vamos a revisar los carbohidratos. Los carbohidratos también se conocen como hidratos de carbono, sacáridos o glúcidos. Estos compuestos van a estar formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, y son moléculas consideradas como polihidroxiladas, lo que quiere decir que en su estructura contienen varias moléculas de OH. Los carbohidratos van a permanecer unidos por medio de enlaces glucosídicos. La función de estas moléculas es ser la principal, es decir, aportar energía inmediata, ya que aproximadamente 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías. La mayoría de los nombres que reciben los carbohidratos tienen la terminación osa, por ejemplo, glucosa, ribosa, desoxirribosa, lactosa. Los carbohidratos los vamos a clasificar en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Comenzamos con los monosacáridos. Los monosacáridos son azúcares simples que no pueden ser descompuestos a moléculas más pequeñas. Algunos ejemplos de monosacáridos tenemos la glucosa, fructosa, galactosa, ribosa y desoxirribosa. Estas moléculas se rigen con una fórmula general que es CnH2ON o bien CH2ON, donde N es mayor o igual a 3. Esta fórmula nos indica que por cada átomo de carbono se va a tener una molécula de agua. Y los monosacáridos más simples son aquellos que tienen como mínimo 3 átomos de carbono. Los carbohidratos poseen un grupo carbonilo, es decir, un átomo de carbono que está unido con un doble enlace a un oxígeno. Y dependiendo la posición de este grupo carbonilo, los podremos clasificar en aldosas y cetosas. Las aldosas son aquellas que contienen un carbonilo terminal, o bien los que tienen el grupo aldehído, mientras que las cetosas son aquellas que tienen el grupo carbonilo intermedio, o bien aquellas que tienen el grupo ceto. Así como a los monosacáridos de acuerdo con el número de átomos de carbono que contengan. Por ejemplo, aquellos monosacáridos que tengan 3 átomos de carbono los vamos a llamar triosas. Si el monosacárido tiene 4 átomos de carbono, lo llamaremos tetrosa. Si este tiene 5 átomos de carbono, lo llamaremos pentosa. En cambio, si tuviera 6 átomos de carbono, lo vamos a nombrar hexosa, y así de manera sucesiva. Los carbohidratos también los clasificaremos en oligosacáridos. Estos son polímeros que pueden tener desde 2 hasta 10 unidades de monos. Los monosacáridos van a permanecer unidos por medio de enlaces glucosídicos. En esta clasificación, lo que más nos interesa revisar corresponde a los disacáridos. Los disacáridos son aquellos que van a estar formados por 2 monosacáridos. Cuando los 2 monosacáridos son iguales, lo vamos a llamar disacáridos homogéneos. En cambio, si los monosacáridos son diferentes, los vamos a llamar heterogéneos. Los ejemplos más comunes de disacáridos son la sacarosa, conocida comúnmente como azúcar de caña. Este es un disacárido heterogéneo que va a estar formada por un resto de glucosa y otro resto de fructosa. También se conoce a la lactosa.
La lactosa se considera el azúcar de la leche. Este es un disacárido heterogéneo que va a estar y una galactosa. Por último, también tenemos a la maltosa. La maltosa es el azúcar de los cereales y esta es considerada un disacárido homogéneo, ya que va a estar formada por dos moléculas de glucosa. Por último, vamos a revisar a los polisacáridos. Estos son aquellos que van a estar formados por la unión de más de 10 monosacáridos simples. Los ejemplos más comunes de polisacáridos tenemos a la celulosa. La celulosa es muy importante ya que es el componente principal de la pared celular en las células vegetales. También se tiene a la quitina. La quitina también es un polímero y este se va a encontrar en la pared celular de los hongos y en el exoesqueleto de algunos insectos. También tenemos al almidón, que es un polisacárido muy importante ya en las plantas. Así como también tenemos al glucógeno, que este también es una reserva de azúcares, pero en animales. Tanto el almidón como el glucógeno van a estar formados por miles de moléculas de glucosa, pero en distinto arreglo. ¿Te gustó el video? Bueno, seguro estoy. Un video muy interesante, pues que resumía básicamente lo que yo les había dicho. Ojalá que nos dé chance de terminar la clase y pues vamos a conocer la nomenclatura. ¿Cómo podemos clasificarlo? La nomenclatura en química, ustedes vieron nomenclatura de algunas moléculas. Entonces aquí también estos tienen su nomenclatura. ¿Cómo vamos a llamarlo? Las famosas, lo vimos un poco en el video, ¿no? Las famosas triosas. ¿Ya? Creo que sí vimos. Voy a revisar si activé el audio. Sí. Ok. Bueno, vamos entonces. Son aquellos polisacáridos, tres carbohidratos, perdón, le vamos a llamar triosas. Tetrosas son aquellos que van a tener, terminan van a tener la terminación tetrosa, aquellos que tienen 4 carbonos, ¿ya? Entonces, las triosas son aquellos que contienen 3 carbonos. Tetrosas, se van a conocer los carbohidratos que contienen 4 carbonos. Las pentosas son aquellos que van a contener 5 carbonos. Y las hexosas, las heptosas son aquellos que contienen 7 carbonos. Aquí tenemos, aquí pues algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, la triosa, el gliceraldehído es una tetrosa, perdón, es una triosa porque tiene 3 átomos de carbono. La tetrosa, la eritrosa, por ejemplo, se llama así, ¿verdad? ¿Por qué? Señores, es una tetrosa, ¿no? Porque tiene 4 átomos de carbono. La ribosa, pues que es una pentosa. Fructosa, por ejemplo, es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono en su estructura. Ok, entonces todos los carbohidratos que tengan 3 átomos de carbono en su estructura van a ser triosas. Los que tienen 4 átomos de carbono en su estructura, tetrosas. Los que tienen 5, pentosas. Y los que tienen 6 átomos de carbono en su estructura son llamados hexosas. Muy bien, aquí tenemos pues algunos ejemplos, ¿no? Dice que en base al grupo funcional, los monosacáridos se van a clasificar en 2 grupos. Ojo con esto, esta es pregunta de examen. Ojo con esto que es en base al grupo funcional. Pues, ¿qué son las aldosas? Estas contienen en su estructura un grupo formilo, que es un grupo de formaldehídos. Este es un grupo formilo, aquí lo estoy señalando, ¿no? ¿Ok? Es un aldehído, ¿sí? Entonces, básicamente tiene un átomo de hidrógeno, uno de carbono y un doble oxígeno y un doble enlace que une a un oxígeno. Y luego son las cetosas, que estas pues contienen en su estructura el grupo OXO, que es esto, ¿no? Entonces, este es el grupo, que esta es una cetona, que es un átomo de carbono unido por un doble enlace, ¿no? Aquí estamos, entonces aquí nos vamos, vemos entonces el grupo hidroxilo y aquí pues vemos el grupo formilo, ¿no? Que es el aldehído, ¿ok? Este es el grupo formilo que hace alusión a las aldosas y pues
pues el grupo XOX, que hace alusión a que un carbohidrato, pues, un monosacárido, pues, tiene una cetona. Muy bien, aquí tenemos pues un ejemplo más claro de lo que es una aldosa. Aquí vemos el grupo formaldehído, carbohidrato pues unido a un doble enlace de un oxígeno, ¿ya? Y aquí pues tenemos el otro, ¿no? Muy bien, este entonces es el grupo aldehído y el grupo cetona. Muy bien, entonces estamos y seguimos pues. Entonces dice que un grupo carbonilo es un átomo de carbono unido a un oxígeno por un doble enlace. Ojo con esto, aprendámoslo, memoricémoslo porque lo vamos a escuchar mucho en toda la clase. Va a decir el grupo carboxilo, perdón, el grupo carbonilo. Ya sabemos que es un oxígeno por un doble enlace, eso es lo que hace, ¿no? Ok, las osas son monosacáridos que van a tener de 3 a 8 átomos de carbono. Aquí tenemos las aldosas, que es el grupo aldehído, ¿ya? Y aquí pues era lo que hablábamos, ¿no? Entonces vamos a clasificarlo en triosas, tetrosas, pentosas y hexosas, ya lo vimos. Y tenemos los que terminan en óxidos, que es y hace referencia a la unión a la unión de monosacáridos, ¿sí? Aquí tenemos los glócidos, son los oligosacáridos que van a ser los de 2 a 10, los que van a estar conformados de 2 a 10 monosacáridos. Aquí tenemos los disacáridos, los trisacáridos, los homopolisacáridos, pues es que este es un solo tipo de monosacárido, ¿no? Y tenemos los heteropolisacáridos, que los vamos a ver más adelante, que son 2 o más tipos de monosacáridos. Muy bien. Y luego pues tenemos tenemos los heterócidos, ¿sí? Que son monosacáridos más sustancias no glúcidas. Muy bien, aquí cuáles encontramos. Pues tenemos la glucoproteína, los licolípidos, los glúcidos de ácidos nucleicos. Entonces, básicamente de esta manera, pues es como pues clasificamos acá, ¿no? Y pues vemos acá el enlace o glucósido, ¿no? Que une una molécula de varios monosacáridos. Bueno, y luego tenemos que entender muy bien que van a existir dos tipos de enlaces, el enlace alfa y el enlace beta. Este que vemos acá es un enlace alfa. Veamos la importancia. Dice que podemos unir 2 o más monosacáridos. Cuando se unen 2, se forman los disacáridos. ¿Sí? Monosacáridos, disacáridos. Lo más importantes pues son la sacarosa, la lactosa, la maltosa, la isomaltosa y la celuliosa. Ok, dice que cuando se unen un número elevado de monosacáridos se forman polisacáridos. Estos pueden estar formados por un enlace alfa o un enlace beta. Aquí vemos un enlace alfa, claro, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces a definir, a dar el concepto de lo que es un enlace alfa y lo que es un enlace beta. Entonces, señores, aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la lactosa que está unida a la glucosa, pues acá esta es la estructura de una lactosa, está unida por un enlace beta y aquí la maltosa está unida por un enlace beta, por alfa por un lado y por un enlace beta en el caso de la glucosa por el otro lado. Y aquí vamos a ver entonces, los enlaces alfa, esta es pregunta de examen, los enlaces alfa son fáciles de hidrolizar, por lo que esto pues lo vamos a utilizar como reserva de energía. Aquí, ¿en cuáles encontramos acá? Pues encontramos el glucógeno, encontramos el almidón y el dextranos. Ok, entonces los enlaces beta pues son más estables y por lo tanto más difíciles de romper y se utilizan para formar estructuras estables. En su mayoría, pues los que van a tener enlaces beta van a ser aquellos pues, que no son, que nosotros no podemos asimilar, ¿no? Como por ejemplo la celulosa, la pectina y la quitina. Muy bien. Ahora hablemos del enlace, ya vimos enlaces betas, enlaces alfa, ahora vamos a ver los enlaces glicosídico y el enlace glucosídico, ¿no? Ok, aquí tenemos un enlace
enlace glucosídico, y aquí tenemos un enlace glicosídico, ¿ok? Aquí estoy uniendo una molécula de glucosa más fructosa, ustedes ya saben, glicosídico, ¿ok? Esto, señores, no, como no me queda el tiempo a mí suficiente, porque esto es para verlo en unas 10 clases, eso es, yo lo tengo que dar en 45 minutos, por eso voy a seguir rápido. No crean que vamos a hacer preguntas muy específicas, vamos a hacer preguntas muy amplias, no se asusten. Hablemos de los heteropolisacáridos. Dice que los heteropolisacáridos pues, son macromoléculas que estas, pues, van a cumplir funciones esenciales para la vida. Y pues están compuestas por múltiples monómeros de azúcar, o sea, por múltiples monosacáridos. A eso le llamamos, la pregunta, esta sí pregunta de examen, ¿qué son los heteropolisacáridos? ¿Sí? Entonces, sabemos sacáridos diferentes, dos monosacáridos diferentes, unidos repetitivamente entre sí por enlaces glucosídicos de varios tipos. ¿Ok? Entonces, y aquí miramos la diferencia entre un homopolisacárido y un heteropolisacárido. Un homopolisacárido entonces está constituido por un solo tipo de monosacárido. Por ejemplo, el almidón, el glucógeno es un homopolisacárido. Y los heteropolisacáridos, que estos pues van a estar constituidos por dos o más unidades monoméricas diferentes. Por ejemplo, el ácido hialurónico es un heteropolisacárido. El ácido glucurónico más el acetil glucosamina son los que forman el ácido hialurónico. Sigamos describiendo. Dice que entre los heteropolisacáridos complejos que se encuentran con mayor frecuencia en la naturaleza están la hemicelulosa, las pectinas, el agar-agar, y la mayoría de estos son polisacáridos de interés comercial en las industrias alimenticias. Muy bien, sigamos hablando de los heteropolisacáridos. Me interesa que estemos bastante claros que es un heteropolisacárido. Veamos algunos aspectos generales. Dice que su estructura química es muy variada, pero reúne algunas características comunes que vamos a destacar aquí. La primera es que la unidad respectiva básica de un disacárido por un enlace beta y un aminoazúcar. ¿Sí? Entonces, este disacárido pues se une al siguiente enlace por un enlace beta. Entonces, y vamos a tener como resultado pues cadenas lineales donde alternan pues el enlace beta, beta 1 al 3 y del enlace beta 1 al 4. Sigamos hablando sobre los heteropolisacáridos. ¿Cuáles son los principales heteropolisacáridos? Esta es pregunta de examen. Está la pectina. ¿Dónde encontramos la pectina? La vamos a encontrar en las paredes celulares de los tejidos vegetales. La hemicelulosa, pues en las paredes celulares de tejidos vegetales, las rojas. Las gomas vegetales, pues que son segregados de las plantas para cubrir heridas. ¿Sí? Las resinas del pino y todas esas son gomas vegetales que son heteropolisacáridos. La heparina, que va a impedir la coagulación de la sangre. Los anticoagulantes todos son a base de heparina, bueno, la mayoría. ¿Ok? Bueno, creo que, bueno, me fui. Y bueno, veamos algo hoy del metabolismo en los carbohidratos rápido. El metabolismo en los carbohidratos, ¿cómo es el metabolismo en los carbohidratos? ¿Cómo sintetizamos nuestros organismos los carbohidratos? Es la ruta metabólica donde se va a oxidar la glucosa. Existe un proceso oxidativo de la glucosa donde se obtiene energía para las células del organismo. Durante este proceso, pues solo se forma adenosintrifosfato. Y pues aquí se van a generar dos moléculas de piruvato. Entonces, les pido por favor que investiguen qué es el piruvato, las cuales pues, van a ser utilizadas como rutas metabólicas para tener más energía. Entonces, pregunta de examen, ¿qué es la glucólisis? Es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de tener energía para la célula. Esa es la respuesta de lo que es una glicólisis. Ok, entonces no vamos a entrar muy de lleno en esto. Voy a irme rápido. Otro metabolismo de los carbohidratos es la glucogénesis. Esta a través de la ruta metabólica va a producir glucosa a partir de otras fuentes que no son los carbohidratos. Un poco diferente, ¿no? Esta ruta se va a activar cuando el organismo pasa por un periodo de ayuno prolongado donde la glucosa puede ser producida a través del glicerol a partir de los ácidos grasos de aminoácidos o de lactato.
Cuando nosotros entonces no consumimos, cuando nosotros no consumimos alimento, entonces la glucosa para ser producida a través del glicerol, ¿ya? Pero sí glucosa, ¿no? Entonces la glucogénesis es la ruta anabólica por la cual obtiene lugar la síntesis del glucógeno, también llamado glicógeno. Se lleva a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los músculos. Otra función de los carbohidratos es la función energética. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, esto pues pudiendo usarse de manera inmediata, pues porque las despensas energéticas, estas pues van a tener la capacidad de movilizarse rápidamente para producir glucosa. Entonces, la función de los carbohidratos, el aporte de los hidratos de carbono tenga algo adicional. Entonces, como resumen, las funciones de los carbohidratos es la función energética, la función de ahorro de proteínas, la regulación del metabolismo en las grasas y la función estructural. Era básicamente, con esto pues vamos a terminar acá la clase, no me quedó mayor tiempo, sabía yo que iba a tener un gran reto aquí para terminar la clase, a pesar que fue muy rápido, pero bueno, yo quedo a la orden acá pues para los que por cualquier apoyo que necesiten. Buen provecho, les deseo un feliz sábado, nos vemos en 8 días primero Dios. Saludos a todos.